Hoy que queremos hablar de una verdad que está escrita en este libro. La semana cambió la historia de la humanidad. ¿Qué significa esto para nosotros en el día de hoy? ¿Qué importancia tienen estas últimas palabras que Jesús habló en la cruz antes de morir? Esto es Impacto Cristiano, donde estamos compartiendo verdades que transforman vida. Así que si este contenido te edifica, dale like, comparte y comenta. Guillermo, vamos entonces a abrir con la primera palabra que se encuentra en Lucas 23:34. Hermano, Dios le bendiga. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. donde Jesús dice: Padre, perdónenlo porque ellos no saben lo que hacen. Yo entiendo, pastor, que verdaderamente Jesús le pidió a nuestro Padre Celestial de que perdonaran a los autores de la crucifixión, por la razón de que ellos, en su ignorancia, no reconocieron que verdaderamente Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, por esa ignorancia de ellos, fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más, porque ese verdaderamente era el propósito de Dios, para que se puedan cumplir las escrituras. Claro, claro que sí. Porque, por ejemplo, el domingo de Ramos, ese domingo, en esa misma semana, Jesús había entrado a Jerusalén y había entrado en un pollino y entró como rey. Y todos decían: Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Y ahora, el viernes, lo están crucificando en el Gólgota. Y yo estoy de acuerdo con usted, Guillermo, en el sentido de que era el plan de Dios, era el plan divino. Porque si ese pueblo en ese tiempo acepta a Jesucristo como su Salvador, no lo rechaza, hoy nosotros no tuviésemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Porque sabemos que Él vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó de tal forma que al día de hoy lo sigue esperando. Al día de hoy lo sigue esperando. O sea que Israel no cree en Jesucristo. De hecho, para los judíos ortodoxos, el Nuevo Testamento es un cuento de hadas. Básicamente, ellos no creen en eso. Pero qué bueno que a pesar de que ellos rechazaron, a pesar de que ellos no creyeron, Jesús aún así los perdonó. Yo creo que ese es el punto clave y céntrico que tenemos que rescatar aquí. Jesús, en medio de su dolor, en medio de su quebranto, en medio de su angustia por el proceso del Gólgota, decide perdonar a aquellos que lo están crucificando, a aquellos que los están matando, a aquellos que lo tienen colgado en un madero. Yo creo que ese es el mensaje céntrico para nosotros en esta generación. Una generación que no perdona, una generación que no le gusta perdonar. No sé si usted tal vez ha tenido experiencia, pero nosotros sí hemos tenido experiencia de muchas personas que nos dicen: yo no lo puedo perdonar. Yo no lo perdono. Por X y razón. Y verdaderamente, pastor, hay algo más, que nuestro Señor Jesucristo también nos perdonó y pidió al Padre que lo perdonara por amor a la humanidad. Porque fue un amor tan grande que perdió su vida por la de nosotros, hermano. Claro. Entonces, no hay un amor más grande que ese, hermano. Claro. Y que esto encierra un principio espiritual muy poderoso.
el perdón no es condicional. El perdón es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo perdonar al que me ofendió, el que me ofendió no necesariamente tiene que reconocer el mal que me hizo, porque ninguna de esas personas que estaban alrededor de Jesús reconocieron el mal que le hicieron a Jesús. A veces nosotros nos negamos a dar el perdón y a veces estamos esperando que el que nos ofendió reconozca lo que nos hizo para en función a eso nosotros ver si podemos perdonar o no. El perdón es incondicional. Tú tienes que perdonar a tu hermano que te ofendió, que te maltrató de la forma que sea, porque Jesús, sin tener pecado, sin haber ofendido a nadie, decidió perdonar. ¿Cuánto más nosotros, que muy probable sí hemos pecado, que muy probable sí hemos ofendido, que muy probable sí hemos maltratado a otros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que perdonar si realmente nosotros fuimos perdonados? Es un principio espiritual. Toda persona que no perdona es porque no ha sido perdonada. Eso es lo que la palabra establece. Por eso, cualquiera de nosotros que esté pasando por una situación donde tenga una deuda de dolor pendiente, donde tenga falta de perdón, porque no perdona a la persona que le agredió, hoy tiene que reflexionar en estas palabras de Jesús. Jesús perdonó a sus verdugos. Hoy nosotros también debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Verdaderamente es así, pastor, porque dice la palabra que para ser perdonado hay que perdonar. En una ocasión, Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermana? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Claro, claro que sí. Dando a entender que el perdón no es un tema de límite. No es como que te perdono 3 o 4 veces. No es tampoco que el hermano que me ofende me va a vivir ofendiendo todo el tiempo. Pero lo que la palabra establece ahí es el hecho de que como nosotros fuimos perdonados eternamente por Dios, nosotros también debemos perdonar a los que nos pueden ofender a nosotros. Vamos a seguir, hermano Guillermo, con la segunda palabra, que está en Lucas 23:43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Puedo entender ahí, pastor, de que verdaderamente este hombre que estaba siendo crucificado con Jesús era un hombre temeroso de Dios, porque él reprendió al otro hombre que estaba siendo crucificado, donde el primero le dice a Jesús: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvate a nosotros. Entonces, este hombre le dice a ese otro hombre: hermano, usted ni estando en la condición que estamos, tiene temor de Dios, porque verdaderamente nosotros estamos padeciendo verdaderamente por nuestra culpa, pero este hombre está siendo crucificado sin ninguna culpabilidad, sin ningún pecado. Así es. Aquí es donde para mí se da una de las enseñanzas más grandes que tiene que ver con la salvación. Este ladrón, es bueno recalcarlo, así como lo ha recalcado usted, era culpable, como nosotros somos culpables hoy. Este ladrón estaba pagando por sus pecados, como muchas veces nosotros estamos pagando por las cosas que hemos hecho, porque a veces nosotros estamos en situaciones, tal vez no estamos crucificados en una cruz literalmente, pero a veces estamos en situaciones de sufrimiento, de dolor, de quebranto,
de falta de algún recurso, de algún bien, y muchas veces es por las cosas negativas que hemos hecho, es decir, por las malas acciones que hemos hecho. Eso es justo. Lo que está pasando con estos ladrones es justo que estén siendo crucificados. Lo que no era justo era lo que estaba pasando con Jesucristo. Pero aquí es donde se manifiesta uno de los actos de amor y de misericordia más grandes del Señor, donde Él, por este ladrón, reconocer que eso es lo importante, y es el mensaje final que nosotros queremos transmitir en esta tarde. El hombre tiene que reconocer su condición ante Dios. El hombre tiene que reconocer su pecado ante Dios, su culpabilidad ante Dios. O sea, este hombre, por reconocer que él sí había pecado y que él sí estaba pagando justamente, entonces le dice a Jesús, acuérdate de mí, es decir, ten misericordia de mí a pesar de que soy pecador. Y Jesús entonces le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo Jesús aquí? Quitó la burocracia. Porque usted sabe que en los tiempos de la ley, para tú, por ejemplo, considerarte ser parte del pueblo judío, tenía que circuncidarte y hacer un sinnúmero de ritualismos para tú poder estar o ser, en este caso, un gentil judaizado, ¿no? Entonces Jesús aquí está rompiendo esos paradigmas y le está diciendo a este hombre que con solamente él creer en Jesús, confesar su pecado delante de Jesús y aceptarlo a él como su Salvador, simplemente por eso, sin hacer ningún acto de obra, que era lo más trascendental en este caso, porque para el pueblo judío el tema de las obras era vital. Entonces, sin hacer ningún acto de obra, Jesús le está diciendo a este hombre que es salvo. Jesús le está diciendo a este hombre que desde ese momento estaría con él en el paraíso. Yo creo que esto es uno de los actos de misericordia más grandes que nos puede mostrar la Biblia. No tenemos que ser merecedores de la gracia de Dios. Lo que tenemos es que aceptar su gracia reconociendo nuestros pecados. Vamos a ver la tercera palabra. Se encuentra en Juan 19, 26 al 27. Y esta palabra, esto de Jesús le dice a María, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan, que era el discípulo amado, hijo, he ahí tu madre. Esto nos da a entender a nosotros un principio muy importante y es el principio de la responsabilidad. La responsabilidad de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Que es un asunto que penosamente hoy se ha corrompido. Hoy los padres no respetan a los hijos, no proveen a los hijos. Hoy los hijos no respetan a los padres, los abandonan, los maltratan, los golpean. Entonces Jesús está aquí pendiente de todas las cosas, incluyendo a su madre, incluyendo al discípulo amado, para delegar una responsabilidad tan importante como lo era el cuidado de María, debido a que ya Jesús no iba a estar en términos físicos. Probablemente, según algunas investigaciones, ya José para ese tiempo estaba muerto. Por eso acudió Jesús a esta forma de delegar en Juan la responsabilidad de su madre. La cuarta palabra, y aquí me gustaría que usted me ayude, Guillermo, es Mateo 27, 46, también está en Marcos 15, 34, donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué cree usted que pasaba por la cabeza de Jesús en ese momento que él entendió que el Padre lo había desamparado? Pastor, yo entiendo que verdaderamente al ser el Hijo de Dios y está pasando por lo que verdaderamente, por el dolor que él estaba pasando, prácticamente sintió que
el Padre pudo verle evitado ese dolor. Pero hay algo que las escrituras tenían que cumplirse. Claro, Y verdaderamente claro. eso estaba escrito, de que el Hijo del Hombre iba a padecer todas esas cosas. Sí, totalmente. Y prácticamente él, en ese momento, en la humanidad, sintió que el Padre lo había abandonado. Su humanidad, en este caso, sintió que el Padre lo había abandonado. Pero no solamente sintió, sino que tenía razón, porque Jesús en ese momento, y eso hay que resaltarte, se había convertido en el hombre más pecador de la historia humana. Del pasado, del presente y del futuro. En ese momento en la cruz, no existió un ser más pecador que Jesús, porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad. El pecado, imagínese lo más vil que usted se pueda imaginar que una persona pueda hacer. Por ese pecado Jesús estaba muriendo. Por ese pecado Jesús estaba padeciendo. Y obviamente el Señor no comparte con el pecado. Él ama al pecador, más aborrece al pecado. Y él ama al pecador es que le da la salida para que deje de ser pecador. Le da la oportunidad de arrepentimiento. Claro. Para que usted deje el pecado. Para que se aleje del pecado. Y esa oportunidad fue Jesucristo en esa cruz. Amén. Esa oportunidad fue Jesucristo en esa cruz. A partir de que Cristo padece en esa cruz, ya ninguno de nosotros debemos de vivir suyugado por el pecado. Porque Cristo venció la muerte, venció al pecado y nos liberó de esa condición. Que por eso es que Jesús en ese momento se siente solo. Porque por el pecado que estaba cargando, por el pecado que había encima de él, sintió la ausencia del Padre. Nos puede pasar a nosotros también que muchas veces por diversas razones o circunstancias podamos sentir la ausencia, pero esto nos invita a clamar a Él antes que alejarnos. En este caso es lo que está haciendo Jesús. En vez de quejarse, como a veces nos quejamos nosotros, que decimos, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa lo otro? ¿Por qué a esto? ¿Por qué lo otro? Jesús está clamando a su Padre y está diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Nos enseña a nosotros que en medio de esos momentos donde nos sentimos solos, debemos de ir a Él, hablar con Él, acudir a Él, ver cuál sea su divina voluntad en ese sentido, ¿no? La quinta palabra, y ya estamos cerrando, nos quedan dos, es Juan 19:28. Y ahí el Señor simplemente dice, tengo sed. ¿Qué usted cree que pasó ahí, Guillermo, cuando el Señor dice, tengo sed? Bueno, pastor, yo entiendo que, como le dije anteriormente, las escrituras tienen que cumplirse porque es un propósito de Dios. Y está escrito que verdaderamente él iba a sentirse en ese momento y en vez de darles agua, le iban a dar vinagre. El salmista había escrito y había profetizado que en su sed le dieron vinagre. Y literalmente el texto dice que Jesús hizo esto para que se cumpliese las escrituras, para que se cumpliese la profecía, lo que de él ya se había dicho. Y esto es extremadamente importante para nosotros porque nos da a entender que aún en su peor momento Jesús
se mantuvo enfocado en que la voluntad del Padre se cumpliera en él. Amén, así es, hermano. Aún en su momento más difícil, él sabía que no tenía que acontecer. Entonces dice, tengo sed para que se cumpla lo que de mí está escrito. Entonces en nosotros se ha escrito algo. Porque nosotros estamos llamados a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Entonces con nosotros hay una escritura, hay un destino marcado y es parte de nuestra responsabilidad velar porque lo que Dios ha dicho de nosotros se haga, se cumpla. Que nosotros no seamos obstáculos entre el propósito de Dios para mi vida y lo que yo hago para que ese propósito ocurra. Si bien es cierto que nosotros estamos en sus manos y que Él nos guía, no es menos cierto que si nosotros resistimos el Espíritu Santo, si no escuchamos su voz, si nos desviamos, si miramos atrás, entonces seremos encontrados indignos. Y esto es algo que a cada uno de nosotros tiene que llamarnos la atención. Hay dos palabras restantes. Dale like, comparte y comenta si el contenido te ha sido de bendición. La sexta, consumado es. Juan 19:30. Guillermo, ¿qué usted puede compartir con nosotros acerca de esta palabra que tiene una profundidad espiritual tremenda? Jesús, antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es. Pastor, yo entiendo que cuando Jesús dijo la palabra de que consumado estaba, es porque ya se hubiese cumplido todo el propósito de Dios con relación a la paga del pecado que cargaba a la humanidad, que Jesús pagó por nosotros. Cuando Jesús dijo consumado está, es porque ya se hubiese cumplido este propósito de Dios. Así es. Con nosotros. Así es. Y en ese momento es donde la Biblia narra que hubo grandes terremotos, que el velo del templo se rasgó Y que hubo una gran oscuridad. Que hubo una gran oscuridad, porque Jesús dijo, consumado es. Esto es, está terminado, finalizado, 100%. La comisión que me diste, la tarea que vine a hacer, la tarea que me encomendaste está hecha, está terminada, no le falta nada. Por eso es, Guillermo, que en Cristo nosotros estamos completos. Por eso es que la bendición nuestra no es que está por venir, es que ya vino. Cristo es nuestra bendición, nuestra salvación. Cristo es nuestra salvación y en Él estamos completos, porque en esa cruz Él dijo, todo fue hecho. Amén. Todo fue finalizado. Nada quedó pendiente. Entonces, tal vez algunas de las personas que nos escuchan pueden decir, pero todavía hay cosas que no han finalizado en mi vida. Yo creo que una de las principales metas que todos como cristianos debemos de tener es poder expresar estas palabras que expresó Jesús delante del santo trono de Dios. Porque sabemos que hemos recibido talentos, sabemos que hemos recibido dones, sabemos que hemos recibido una comisión y una tarea. Todos nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, hemos recibido una tarea que tenemos que ejecutar. Así es, pastor. Entonces, esta tarea hay que terminarla. Amén. La de Jesús era salvarnos a todos nosotros. La de nosotros es el pregonero de esa salvación. La de nosotros es ser
luz en medio de las de la tinieblas. oscuridad. Entonces, cuando llegue ese día, nosotros también debemos de poder decir, consumado es. Amén. El llamado que tú me hiciste, Dios, lo realicé. Está ahí. La tarea que tú me diste, la realicé. El lugar al que me enviaste, yo fui. La palabra que me dijiste que diera, la di. Consumado es, Señor, en mi vida. Tu obra ha sido hecha en mí. Entonces nosotros tenemos todos que apostar a poder decir esa palabra delante del Padre cuando nos llegue su momento. Cerramos con esta palabra que es la última. Está en Lucas 23:46. Dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Aquí cuando Jesús dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, muere. Ya. Esto es el viernes, en la noche, aproximadamente 6 de la tarde más o menos, es a la hora a la que Él muere en la cruz. No, viernes. Después viernes, a Él lo apretan el jueves, porque el jueves es cuando se hace la cena del Señor. Okay. Él cena con sus discípulos en la noche. Ese mismo jueves es cuando Él le dice a Judas, lo que tú vas a hacer, hazlo. Y ahí mismo que Él le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y ese mismo jueves es cuando Él sale a Getsemaní, que allá está orando, ¿verdad? Que ese clamor que Él hace, dice Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿no? Entonces la noche del jueves es cuando Judas va con los centuriones, ¿verdad? Y con los escribas y los fariseos, y lo entrega, los sumos sacerdotes, y lo entrega en manos de las autoridades, ¿no? El viernes ya él está preso y empieza su vía cruz, sufrimiento, y el viernes ya, alrededor de las 6 más de la tarde más o menos, él muere. Pero un día como hoy, que es domingo, es cuando resucita. Si quiero dejar cerrar el episodio con la reflexión. Jesús murió para que se hiciera justicia de Dios en él por nosotros. Amén. Resucitó para que la misericordia de Dios a través de él pudiese ser aplicada en nosotros y hoy nosotros podamos tener vida. Si de algo nosotros como cristianos debemos sentirnos totalmente honrados y totalmente orgullosos, es de saber que la tumba está vacía. Amén, amén. La tumba está vacía. No hay nada ahí. El domingo de esa semana, Él resucitó. Cuando fueron en las mañanas, no encontraron nada. Y hay algo más, pastor. Su resurrección es nuestra esperanza. Claro. De que un día nosotros vamos a resucitar con Él. Por eso Pablo dice que si Él no resucitó, en vana es nuestra predicación. Y es una de las razones por la que vemos al día de hoy que la fe en Cristo es tan atacada. Siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué nosotros no vemos en los medios y en las redes sociales y en las diferentes plataformas? ¿Por qué? Y usted me dirá, ¿por qué usted no ve a gente atacando a los musulmanes? Por ejemplo, con el Islam, con Mahoma y el Corán. ¿Por qué no ven atacando a Buda y las religiones de Asia, por ejemplo? ¿Por qué no ven atacando otras corrientes y o denominaciones? ¿Por qué se ataca el cristianismo? Porque Jesús vive en nosotros, hermano. Porque ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. En mi campo decían que al árbol que tiene fruto que se le tira piedra. Se le tira piedra, hermano. Al árbol que tiene fruto que se le tira piedra. A una mata de mango que no tenga mango no le van a tirar piedra, hermano.
Entonces, el cristianismo es atacado hoy porque el cristianismo es la verdad. Porque fue él que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y que su luz brille en nosotros, hermano. Muchísimas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Esto es Impacto Cristiano. Si este contenido te edifica, comenta, comparte, dale like y síguenos.